Bueno, entonces muy buenas tardes, chicos y chicas. Estamos en la semana 13, estamos a 3 semanas ya de terminar las clases. Y hoy es la lección 20 del 9 de junio. La clase de hoy es de 40 minutos y lo que vamos a ver es lo que se llama el teorema chino del resto. Es un teorema muy interesante con algo de historia desde el siglo III. Es un teorema desarrollado por el matemático chino Sun Tzu, no sé si se pronuncia así, pero el teorema parece que ya se conocía o era parte del conocimiento de los chinos, pero fue este matemático quien en el siglo III lo propone. Se publica, imagínense, desde el año 1247 por Qin Hu Shao y es un enunciado sobre congruencias simultáneas. Entonces, hay varias versiones, pero luego Fibonacci lo retoma y, bueno, le aplica junto con Euler y después tienen más matemáticos. Y luego, no, con Euler se le hace una reformulación usando congruencias matemáticas. Pero bueno, veamos cómo funciona la idea del teorema chino del resto. Y veámoslo primero matemáticamente. Un ejemplo concreto de un sistema de congruencias lineales se describe, por ejemplo, a continuación. Y se me ocurre, yo les digo a ustedes, encuentren el valor de x tal que se cumpla, que x sea congruente con 1 módulo 3, que x sea congruente con 2 módulo 5 y que x sea congruente con 3 módulo 7. Entonces lo que queremos es encontrar los valores que satisfacen ese sistema de congruencia simultánea. Entonces vean lo que se hace. Entonces la idea es, empezamos con el hecho de que x es congruente con 1 módulo 3. Aquí dice que una manera de resolverlo, antes de empezar, es usar lo que se llama la técnica de sustitución, despejar y sustituir, mejor dicho. Entonces, vean que la congruencia siempre empieza con x congruente con 1 módulo 3. Entonces, yo agarro esta congruencia y yo la convierto o la traslado a su forma extendida, es decir, a un despeje propiamente de x usando igualdades, ya no congruencias. Entonces, quiere decir que x es lo mismo que tener 1 más 3 por t sub 1. Como ya yo tengo despejada la x, entonces tomo esta x y la sustituyo en la segunda congruencia. Aquí, la cambio. Entonces, a la hora de cambiarlo, me está quedando que 1 más 3t sub 1 es congruente con 2 módulo 5. Aquí, obviamente, pues t sub 1 va a pertenecer a los enteros. Y luego, lo que hacemos, o lo que se hizo acá, fue que este 1 pasó a restar. A la hora de restar nos queda que 3t sub 1 es congruente con 1 módulo 5. Y luego aquí observen que el máximo común divisor entre 3 y 5 es 1. Y como el 1 divide al 1, quiere decir que esta ecuación, que es como la que trabajamos la semana pasada, tiene solución. ¿Cuál es la solución? Entonces lo que hay que multiplicar es por el inverso de 3 módulo 5 a ambos lados. Pero si le prestan atención, vean que 3 por 2 da 6. Pero 6 es congruente con 1 módulo 5. Entonces, en el mundo de Z5, en el mundo de Z sub 5, el inverso del 3, vamos a ver si lo escribimos más bonito acá. Entonces, el inverso del 3 va a ser el 2 en Z5. Aquí obviamente sería en Z5. Entonces, se multiplica por 2 a ambos lados, 2 por 3 da 6, que me queda el 1. Y 2 por 1, ¿qué es lo que me queda? Me queda 2. Entonces ya tenemos que t sub 1 es congruente con 2 módulo 5. Aquí viene la explicación que ya yo les había dado. Pero esto, sin o en términos de que no sean congruentes, significa que t sub 1 es 2 más 5 t sub 2, con t sub 2 que pertenece a z. Pero recordamos que ya teníamos x. Recuerden que x era 1 más 3 veces t sub 1. Entonces x es 1 más 3 veces t sub 1, que ya lo tengo aquí despejado, que es 2 veces más 5t sub 2. Es decir, x es 1 más 6 más 15 veces t sub 2. Es decir, x es igual a 7 más 5 veces t sub 2. Entonces, ya aquí tengo la x en términos de t sub 2. Y esta nueva sustitución la vuelvo a sustituir, valga la redundancia, en la tercera congruencia, donde x es congruente con 3 módulo 7. Entonces, tomo el despeje que obtuve
Vean que aquí lo que hice fue explicar lo que ya venía en las siguientes líneas y lo cambio acá. Vean que 7 más 15t sub 2 es congruente con 3 módulo 7. Pero 7 se cambia por 0. Vean que aquí hay un 0, porque estamos en módulo 7. Entonces, en módulo 7, el 7 se cambia por un 0. El 15, pues se quedó igual, y el 3 se quedó igual. Aquí quedó 15t sub 2 y aquí quedó 3. Pero 15, al dividirlo entre 7, vean que 2 por 7 da 14. Entonces, el 15 es lo mismo, o está en la misma clase de equivalencia que el 1. Entonces, por eso es que aquí ya aparece un 1. Y el 3, pues como 3 es más pequeñito que 7, sigue quedando 3. Entonces, ven que t sub 2 es congruente con 3, módulo 7. Y la explicación que les di antes usando la idea del residuo. Entonces, ya sabemos que t sub 2 es 3 más 7 veces t. Pero la x, recuerden que la x estaba aquí, era 7 más 15 veces t sub 2. Entonces la x ahora es 7 más 15 veces t sub 2, que fue lo que despejamos antes. Y cuando hacemos el despeje, me queda que x es 52 más 105t. Y aquí encontramos para t, que pertenece a z, todas las soluciones que satisfacen ese sistema de congruencias. Entonces, ¿qué es lo que quiero que vean? Lo que encontramos fue la solución general del sistema. No son varias soluciones, es una solución. Pero vean qué interesante, el 105 es lo mismo que 3 por 5 por 7. Y resulta y sucede que el sistema original tenía 3, 5 y 7. Entonces, si el máximo común divisor entre 3, 5 y 7 es 1, porque cada uno es primo relativo. Entonces, lo interesante es que la solución, si le prestan atención, es una solución particular más 3 por 5 por 7 por t, con t que pertenece a z. Es decir, vemos que aquí con el ejemplo es algo particular más la multiplicación de estos primos relativos, si le prestan atención. Entonces, fue una idea para resolver este sistema. Chicos, ¿dudas, preguntas sobre la solución, sobre la forma en que se resolvió? No sé si tienen dudas. Vean que aquí fui explicando y más o menos ya viene guiado cómo se hace, pero si hay algún comentario, pues con mucho gusto me devuelvo. O lo hacemos de nuevo, no importa. La idea es que les quede clarito. Bueno, si no hay dudas, entonces, ahora sí. Entonces, empecemos a ver la siguiente situación. Entonces, antes de hablar del teorema chino del resto, veamos qué es lo que dice este cuadro que está acá. Dice que el problema de resolver este tipo de congruencias, a x congruente con b módulo n, nosotros habíamos visto que puede ser bastante laborioso si m es muy grande, debido al aumento de los cálculos requeridos. Entonces, cuando esto se resuelve usando el método de la sección anterior, es decir, los capítulos anteriores o viendo la materia anterior, entonces la mejor idea es tomar m y factorizarlo como un producto de enteros, m1, m2, mn. Y esto, si nosotros logramos que sean primos relativos, entonces la idea es que la congruencia se vuelve más fácil de resolver. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa ver con respecto a este teorema que vamos a enunciar? Que nosotros podemos tener la congruencia AX congruente con B módulo 10, y el teorema lo que dice y lo que vamos a demostrar es que no te compliques, no hagas AX congruente con B módulo 10, descompóngalo en dos congruencias más pequeñas, AX congruente con B módulo 5 y AX congruente con B módulo 2, porque 5 por 2 da 10. Y lo que permite ese teorema decir es que si usted va a hacer algo con 10, descompóngalo con 5 y con 2. Es mucho más fácil de resolver las congruencias pequeñas y unificarlas que trabajar con módulos muy grandes, porque los cálculos se vuelven complicados. Entonces, el teorema dice que si M2, M sub 1, M sub 2 y M sub n son enteros positivos, entonces el sistema, este que está aquí, AX congruente con B módulo M sub 1 y AX congruente con B módulo M sub n, es equivalente a resolver la ecuación AX congruente con B módulo, y esto que está aquí
es el mínimo común múltiplo de M1, M2 hasta Mn. Entonces, vean qué interesante. Podemos reducir un entero muy grande a módulo del mínimo común múltiplo. Y estratégicamente, como el producto de dos factores primos, para que entonces se pueda realizar más fácil la demostración. ¿Cómo se hace la demostración? Entonces, muy sencilla aquí, ¿verdad? Bueno, aquí escrita. Dice que lo que vamos a notar es que si ustedes tienen que AX es congruente con B, módulo M, y vamos a ponerle M sub I, ese I sabemos que está entre 1 y N, ese I está entre 1 y N, entonces esto significa que AX menos B es un múltiplo de M sub I, o que AX menos B se puede dividir por M sub I. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, lo que está sucediendo es que si cada M sub I divide a X menos B, entonces esto implica que M1 por M2 por M3 por puntos suspensivos MK, vamos a ver si me logro explicar, M1, M2 por M3 hasta MK, la multiplicación de todos estos M sub 1 también divide a X menos B. Y claro, resulta y sucede que a X menos B es un múltiplo común, pero no el mínimo, es un múltiplo común de M sub 1 por M sub 2 por M sub 3 por M sub K. Pero por definición, el mínimo común múltiplo desde M1 hasta MK, bueno, ese era MN, es más pequeñito que M1 por MN por cualquier multiplicación de enteros. Entonces, como este es más pequeño que este y el mínimo común múltiplo desde M1 hasta MN divide a M1 por MN por cualquier cosa, por lo tanto, entonces esto quiere decir que el mínimo común múltiplo desde M1 hasta Mn también entonces divide a X menos B. Que esto traducido a congruencias quiere decir que a X tiene que ser congruente con B módulo el mínimo común múltiplo desde M1 hasta Mn. Y con esto se prueba el primer sentido de la equivalencia. Recíprocamente, bueno, aquí dice que es fácil ver que toda la solución de la ecuación satisface el sistema, con lo que se da fin a la prueba. Y en efecto, si ustedes tienen que a X es congruente con B módulo M sub 1, pues lo que queremos ver, perdón, si a X es congruente con B módulo mínimo común múltiplo, bueno, somos la notación que usan acá, módulo mínimo común múltiplo desde M sub 1 hasta Mn, entonces lo que quiero que vean es que en efecto de aquí se desprende que a X tiene que ser congruente módulo algún módulo M sub I. ¿Por qué? Porque resulta y sucede que el M sub I divide a M sub 1 hasta M sub N. Por lo tanto, entonces también forma parte de las soluciones. No sé si tienen dudas hasta acá con este teorema, chiquillos. Recuerden usar la propiedad. Lo que estamos usando en esta última parte que probé es uno de los ejercicios donde ustedes tienen que si AX es congruente con B, módulo el producto de algo, y hay algo que divide a ese producto, entonces también la congruencia se puede derivar en un módulo más pequeño. No sé si tienen dudas con esto, chiquillos. Si no hay dudas, entonces seguimos. Muy bien. Entonces, como les dije, esto que está aquí se le conoce como el teorema chino del resto. Entonces, el teorema chino del resto es muy antiguo. Usualmente, pues, no estaba conjeturado de esta manera, pero tenemos que demostrarlo con dos cosas. Primero, hay que probar que hay una solución de manera explícita y luego se prueba que dicha solución es única. Entonces, vean cómo se forma.
El teorema dice que si yo tengo un sistema de congruencias módulo m sub 1, m sub 2 hasta m sub k, y donde el máximo común divisor entre cada uno de ellos es 1, es decir, todos son primos relativos, y tengo con esto que y es diferente de j para aclarar de que son diferentes, entonces si uno define por m a m sub 1, m sub 2, a m sub k y a m sub i mayúscula como m mayúscula entre m sub i, y definimos por y sub i al inverso de los m sub i módulo m sub i, el sistema va a tener solución única y de esta manera. Pero vean que es módulo m, es decir, m mayúscula, donde m mayúscula es el producto de todos los m1 hasta m sub k. Entonces ya el teorema chino del resto me da una fórmula para encontrar la solución sistemática a través de esa configuración de información. Entonces, bueno, demostramos el teorema. Entonces, como les decía, la prueba se hace en dos partes. Se hace en dos partes. Entonces, la primera se muestra una solución de manera explícita, y dos, lo que vamos a hacer es que se prueba que es única. Se prueba que es única. Muy bien, entonces, ¿cómo hacemos la prueba? Entonces, bueno, vamos a decir que sea m mayúscula la multiplicación m sub 1 por m sub 2 por puntos suspensivos por m sub k. Y vamos a definir los m sub i mayúscula como m grande dividido entre m sub i. Siempre, pues considerando que dichos i son menores iguales que 1, son mayores iguales que 1, y a su vez menores iguales que k, que están entre 1 y k. Entonces, como los módulos son primos relativos 2 a 2, ¿ok? Son primos relativos 2 a 2. Eso significa que el máximo común divisor entre m sub i y el mi, ¿ok? Tiene que ser exactamente 1. En efecto, vean que aquí el mi, como se definió, es m1 por m2 hasta mk, pero no está el m sub i. Y como son primos relativos, quiere decir que si aquí falta el m sub i, y aquí yo estoy comparando como el m sub i, entonces significa que en efecto el máximo común divisor va a ser 1, porque este elemento no existe. Entonces me permite condicionarlo a que pueda ser primo relativo. Ahora, ¿para qué funciona esto? ¿Para qué permitimos hacer esta construcción? Bueno, entonces lo que va a implicar esto es que quiere decir que mi por y sub i, que no lo conozco, quiere decir que tienen que ser congruentes con 1 módulo m sub i. ¿Cómo sabemos eso? Usando la identidad de Bezout. Resulta y sucede que si el máximo común divisor entre ellos es 1, entonces antes de generar esta conclusión, nosotros podemos ver que mi por algún x más m sub i por algún y tiene que ser igual a 1 para algún x y y que pertenecen a z. Pero para no confundirnos, pongámosle x techo y y techo. X techo y y techo. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Luego, mi grande, vean que ahí sería que mi grande, pongámosle aquí, sí, en vez de ponerle este x para hacerlo más bonito, pongámosle y, porque son varios. Pongámosle y. Y aquí en vez de mi, pongámosle, no sé, pongámosle un L sub i, nada más, L sub i, para y sub i y L sub i que pertenecen a z. Ya van a ver por qué. Luego,
M sub I por Y sub I menos 1 se puede ver como menos M sub I por L sub I. Es decir, M sub I por Y sub I es congruente con 1 módulo M sub I. Vean que ahí el menos delante de M sub I, o lo que está a la par de L, no importa, pero lo que importa es que lo podemos trasladar a este tipo de congruencia. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Como el máximo común divisor entre MI y M sub I era exactamente 1, quiere decir que estos dos, como está dando 1 el resultado, el 1 divide al 1. Por lo tanto, recuerden el teorema que vimos, quiere decir que esta congruencia tiene solución única. Tiene solución única módulo M sub I. Con lo cual, entonces, vean que lo que se hace es que se multiplica por el inverso de M sub I, porque yo no conozco ese Y sub I. Pero entonces vamos a encontrar que Y sub I es congruente con M a la menos 1 y módulo M sub I. Es decir, tenemos solución y la solución es única. ¿Ok? Entonces, existe solución única para cada Y sub I. Muy bien. Entonces, con esta información vamos a decir que CAX igual a sub 1 por M sub 1 grande por Y sub 1 más A sub 2 por M sub 2 por Y sub 2 grande más puntos suspensivos A sub K, M sub K por Y sub K. Es decir, la sumatoria desde K igual 1 hasta, bueno, K no porque ahí pues está mal, pero desde igual 1 hasta acá, de A sub I, M sub I por Y sub I. ¿Estamos de acuerdo? Nosotros definimos entonces la X como esa sumatoria. ¿Dónde están esos términos? ¿Por qué se construye de esta manera? Porque nos va a permitir verificar que a la hora de sustituir en el sistema de congruencias, en efecto, esto se hace cero. Entonces, consideramos para la prueba, considere X como la sumatoria desde igual 1 hasta acá, de los A sub I, de los M sub I y de los Y sub I. Y ahora lo que vamos a hacer es sacar un término. Vamos a sacar algún J. Vamos a sacar el AJ, MJ y Y sub J. Pero como los estamos sacando, tenemos que escribir aquí entonces que I tiene que ser diferente de J para poder sacar un término arbitrario de esa suma. Y esto es para probar que en la sustitución del sistema, pues vamos a tener la solución. Entonces, lo que hice fue sacar un término e hice explícito que ese término lo saqué. Muy bien. Entonces, vamos a mostrar que X es solución del sistema de congruencias. Que X es solución del sistema de congruencias. En efecto, entonces, recuerden que X era la sumatoria de igual 1 hasta acá, de los A sub I, M sub I y Y sub I. Más, y sacamos un término, la J, MJ y YJ. Y aquí teníamos que poner que Y era diferente de J. Entonces resulta que esto va a ser congruente con la sumatoria desde igual 1 hasta acá de A sub I, de Y sub I, con I diferente de J, más AJ, y vean lo que va a pasar. Aquí tengo que escribir algo y aquí tengo que escribir algo. Vean que ahora pasé a usar congruencias. Ojo a la observación. Y entonces voy a trabajar módulo A sub J. ¿Qué pasa en módulo A sub J? En módulo A sub J, nosotros tenemos que rellenar este M sub I y cambiarlo por algo. ¿Qué pasa en módulo A sub J con M sub I? ¿Y qué pasa con MJ
¿Qué pasa con MJ? Módulo A sub J. Entonces, ¿qué está pasando ahí? ¿Por qué se intercambia? Entonces, vean, recuerden lo que está pasando. Nosotros tenemos en lo anterior que MI con Y sub I, ojo, MI por Y sub I, daba 1 en módulo M sub I. ¿Estamos de acuerdo? En módulo M sub I. Aquí no es módulo A sub J, perdón, es módulo M sub J. Ahora sí. Entonces, chiquillos, ¿qué pasa si yo tengo, usando esta idea, si yo tengo MJ por YJ en módulo MJ? En módulo M sub J, resulta y sucede que este producto siempre se puede cambiar por 1. Vean que ahí puede ser I, puedo cambiarlo por 1, por 2, por 3. En particular, para J, quiere decir que estos dos bichos se cambian por 1. Entonces, aquí quiere decir que donde yo tengo MJ y Y sub J, ellos dos se están cambiando por 1, módulo M sub J. ¿Ok? Pero ¿qué pasa con el MI solito? Con el MI solito en módulo MJ. Vamos a ver si tenemos información por acá. Vamos a ver qué pasa con el MI solito. Vamos a ver qué podemos sacar por ahí. No sé si lo ven. Vámonos de nuevo por acá. Entonces, ya vieron que estos dos juntos se cambian por 1. Pero, ¿qué pasa con el MI? ¿Qué pasa con el MI en módulo MJ? Muy bien, recordamos. MI, ¿quién era? Resulta que MI era M entre M sub I. Es decir, resulta y sucede que nosotros tenemos en particular que M sub I es M1 por M sub 2 hasta MK. Y aquí falta el MJ o falta el MI. ¿Estamos de acuerdo? Ahí está faltando el MI. Muy bien. Entonces, si ahí está faltando el MI, recuérdense en que MI, recuérdense que M1 por M2 hasta MK es congruente con 0 módulo M1, porque aquí aparece el M1. Entonces ya eso nos da 0. Lo mismo pasa si yo en vez de módulo M1 pongo módulo M sub 2. Como aquí está el M sub 2, también me vuelve a dar 0. Ok, y análogamente, si yo pongo aquí M sub K, como aparece acá, esto me sigue dando 0 módulo M sub K. Entonces, resulta y sucede que MI técnicamente siempre es congruente con 0 módulo M, con módulo MI, por decirlo así, porque resulta y sucede que nunca está apareciendo o siempre aparece un múltiplo de MI. Está apareciendo un múltiplo de alguno de ellos. Entonces, este que está acá se transforma en 0. Entonces, este se transforma en 0 y resulta que al hacer 0 por todo eso, técnicamente el resultado me va a dar 0. Entonces, quiere decir que esto está dando 0. Esto me está dando 1. Por lo tanto, quiere decir que todo esto va a ser 0 más A sub J módulo M sub J. Y esto es lo mismo de decir que esto es congruente A sub J módulo M sub J. Por lo tanto, lo que estamos demostrando es que la X que inventamos siempre es congruente con A sub J módulo M sub J. Vean qué importante. Y si eso funciona para todos los J, si eso funciona para todos los J que van desde 1 hasta acá, es decir, hacemos un barrido desde 1 hasta acá, quiere decir que es solución del sistema propiamente, porque lo está resolviendo en sí. Entonces, por lo tanto, X satisface
todas las congruencias del sistema. Todas las congruencias del sistema. Es decir, es una solución del sistema. Es una solución del sistema. Entonces, hasta este punto hemos probado la existencia. Entonces, esta prueba es sobre la existencia. Voy a ponérselos aquí en verde para que no se les olvide después, existencia. Entonces, aquí probamos la existencia y lo que viene ahora es la unicidad. Muy bien. ¿Qué hacemos con la unicidad, chiquillos? Esa también no tiene que representar problemas. Entonces, para la unicidad, de hecho, es muy fácil. Quedarnos dos elementos que resuelven el sistema y al final tenemos que probar que están en la misma congruencia. Entonces, vamos a suponer, suponga, esto es por aparte, entonces suponga que x1 y x sub 2 son soluciones del sistema. Son soluciones del sistema. Son soluciones del sistema. Entonces, ¿qué pasa con esto? Esto quiere decir que x1 tiene que ser congruente con todos los a sub j módulo m sub j. Y esto quiere decir que x sub 2 debe ser congruente con todos los a sub j módulo m sub j. Muy bien. Restando ambos, se tiene que x1 menos x2 tiene que ser congruente con 0 módulo m sub j. Entonces ya sabemos que la resta de congruencias es válida. Luego, eso significa que mj divide a x1 menos x2 para cada j. Para cada j. Y ya sabemos que ese j está entre 1 y k. Pero, ¿qué significa esto? Esto significa que, por lo que vimos antes, por el teorema anterior, que el mínimo común múltiplo de M1 hasta MK también va a dividir a X1 menos X2. Pero esto equivale a que X1 es congruente con X2 módulo el mínimo común múltiplo desde M1 hasta MK. Pero resulta y sucede que como todos son primos relativos entre sí, ustedes vieron en divisibilidad que el mínimo común múltiplo de M1 hasta MK es lo mismo que M1 por MK cuando el máximo común divisor de MI y MJ es exactamente igual a 1 para cada I diferente de J. Entonces, como son primos relativos, el mínimo común múltiplo es lo mismo que multiplicar todos ellos. Entonces, quiere decir que aquí X1 tiene que ser congruente con X2 módulo M. ¿Y por qué módulo M? Porque habíamos dicho que M era ¿quién? Resulta que M era M1 por M sub 2 por M sub K. Y en este ejercicio, bueno, en este teorema, esto es lo mismo que decir que es el mínimo común múltiplo. ¿Por qué? Porque son primos relativos 2 a 2. Entonces, con esto que está acá, chicos y chicas, hemos probado la unicidad. ¿Por qué? Porque resulta que las dos soluciones, módulo M, son exactamente iguales. Es decir, quiere decir que representa o se encuentran en la misma clase de equivalencia de ZM mayúscula. Aquí cuando hablo de M, pues me refiero a M mayúscula. Muy bien, esa es la demostración del teorema chino del resto. No sé si hay dudas, preguntas, algo que quieran ver.
¿No? Bueno, ahí. Entonces, saquémosle el jugo a esto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a demostrar o qué es lo que nos dice el teorema chino del resto? Nos dice y nos da una fórmula para poder encontrar exactamente los elementos, o la solución de una manera explícita. Entonces, lo que tienen que hacer ustedes, si le prestan atención, primero es calcular el m, donde el m es la multiplicación desde m sub 1 hasta m sub k. Como paso número 2, si lo ven en el mismo teorema, ustedes tienen que determinar los m sub i, que son los m dividido entre cada m sub i. Como paso 3, ustedes tendrían que encontrar los y sub i, los cuales son congruentes con m sub i a la menos 1 módulo m sub i, es decir, resolvemos los inversos propiamente. Y luego el cuarto paso es dar la solución, donde la solución son los a sub 1 por m1 por y sub 1, más a sub 2 por m2 por y sub 2, más puntos suspensivos hasta sub k, m sub k por y sub k. Y claro, hay un paso cero, pero bueno, no se los dije. Tienen que comprobar que el máximo común divisor entre MI y MJ es exactamente 1 para I diferente de J. Esto lo hacemos y lo recomendamos como parte del proceso que tienen que ser primos relativos. Entonces son observaciones que les indico en el teorema chino del resto. Muy bien. Entonces, veamos un ejercicio. Vamos a ver este. Dice, resuelva el sistema X congruente con 1, X congruente con 2, X congruente con 3, módulo 0. Pues vamos a hacerlo. Bueno, yo antes mencioné paso 0, pero entonces, paso número 1. Tengo que comprobar que el máximo común divisor de 3, 5 y 7 es exactamente 1. ¿Cuánto es el máximo común divisor entre 3 y 5? 1. ¿Cuánto es el máximo común divisor entre 3 y 7? 1. ¿Cuánto es el máximo común divisor entre 5 y 7? Pues 1. Entonces, como cumple todas las características, quiere decir que se le puede aplicar el teorema chino del resto a este sistema de congruencias. Paso número 2. El sistema o el teorema me dice que tengo que encontrar el m. ¿Quién es el m? Bueno, el m es el m1 por el m2 por el m3. Para nosotros, muy importante, el m1 es 3, el m sub 2 es 5 y el m sub 3 es exactamente 7. Entonces, quiere decir que aquí el m va a ser 3 por 5 por 7. Y si ustedes hacen 3 por 5 por 7, ¿cuánto les da, chiquillos? ¿Alguien ahí con calculadora? Y ya yo estoy viendo chinos con sombrillas después del susto de la mañana. 105, profe. ¿Cuánto? 105. 105, excelente, gracias Alex. Muy bien, entonces ya tenemos el M que es 105, como lo dijo Alex. Paso número 3. En el paso número 3 vamos a encontrar los M sub I. Entonces, recuerden que los M sub I van a ser M entre I. Por lo tanto, ¿quién es M sub 1? Va a ser M1, el M1 va a ser el M dividido entre el M1. Es decir, va a ser el 105 dividido entre el 3. ¿Y eso cuánto le da, chiquillos? 35. 35, excelente. Buscamos el M sub 2. Es el M grande entre el M2 pequeñito. Va a ser 105 dividido entre 5. ¿Cuánto le da? 21. 21. Muy bien. Entonces, M sub I es M grande entre M sub I. Y vale 1, 2, 3. Muy bien. Y el M sub 3 va a ser el M grande entre el M sub 3. Va a ser 105 entre 7. ¿Y cuánto les da eso, chiquillos? 15. 15. Excelente, Alex. Muy bien. Entonces, paso 1, paso 2 y paso 3. Muy bien. Luego tenemos que hacer el paso 4.
El paso 4 quiere decir que tengo que resolver la ecuación y sub i congruente con m sub i a la menos 1 módulo m sub i, donde i en este caso va desde 1, 2 o 3. Entonces, ¿quién es y sub 1? Dice que y sub 1 tiene que ser congruente con el inverso de m sub 1 módulo m sub 1. Es decir, y sub 1 tiene que ser congruente con el inverso de m sub 1. Es decir, con el inverso de 35 módulo m1, donde m1 en este caso va a ser 3. ¿De ahí, chiquillos? Entonces, la pregunta es, ¿quién es el inverso de 35 módulo 3? 35, ¿por qué lo multiplico y me da residuo 3? Perdón, 35, ¿qué pasa? ¿Cuál sería el inverso de 35 módulo 3? Recuerden que en el fondo es 35, ¿por qué lo multiplico y me da 1 módulo 3? Eso es la congruencia que yo estoy resolviendo, que ya sabemos que por la forma en que se demuestra el teorema chino del resto, tenemos una solución módulo 3, solo hay una solución. Ustedes me dicen, chiquillos, ¿por qué multiplico el 35 a ambos lados? Para que se cancele eso. Y recuerden que el 35 le pueden bajar pueden buscar otro representante de 35 módulo 3. ¿Qué se les ocurre ahí? $35. Tururum, tum, tum, turum. Ahí los dejo pensando para que me ayuden. Tururum, tum, tum, turum. Tururum, tum, tum, turum, tum, tum, turum. Bueno, les ayudo. 35 al dividirlo entre 3, vean que 3 por 11 da 33, el residuo queda 2. Entonces, si ustedes tienen que resolver esta congruencia, es lo mismo que resolver 2 por y sub 1 congruente con 1 módulo 3. Chiquillos, ¿cuál es el inverso de 2 en Z3? 2, ¿por qué me da 1 en el mundo de Z3? Si lo hacen con tablas, en tabla. 2 porque 2 por 2. 2 por 2, ¿verdad? Sí. Entonces, quiere decir que y sub 1 es congruente con 2 módulo 3. Por lo tanto, quiere decir que y sub 1 es congruente con 2 módulo 3. Entonces, quiere decir que ya encontramos el y sub 1. El y sub 1 vale 2 módulo 3. Muy bien. Seguimos con el paso 4. Entonces, y sub 2 tiene que ser congruente con m sub 2 a la menos 1 módulo m sub 2. Es decir, ahora y sub 2 debe ser congruente con m sub 2. M sub 2 era 21. Entonces, ¿quién es el inverso de 21? Módulo M2, pero M2 era 5. Módulo 5. ¿Quién es el inverso de eso? Recuerden que esto es lo mismo que tener 21. ¿Por qué lo multiplico y me da 1? Módulo 5. La misma idea. 21 es muy grande, lo divido entre 5. Entonces, 5 por 4, 20. Sobra 1. Entonces, en este caso, aquí se cambia por un 1. Ah, pero ya dio. No hubo que hacer nada. Ya me queda que y sub 2 es congruente con 1 módulo 5. Bueno, más fácil, ¿ah? No hubo que hacer nada, chiquillos. Y nos queda y sub 3. Y sub 3 tiene que ser congruente con m sub 3 a la menos 1 módulo m sub 3. Es decir, y sub 3 tiene que ser congruente con 21. El inverso de 21, antes era 21, ahora es 15. ¿Quién es el inverso de 15? Módulo M3, pero M3 era 7. Muy bien. Ay, ya ese no se lo resuelvo. Ustedes me dicen, alguno que quiera decirme, ¿quién es el inverso de 15 módulo 7? O a 15, ¿por qué lo multiplico para que me dé 1 módulo 7?
¿Tiene la expectativa de ustedes? No es 2. Serían 2. Me habló Alex. Profe, no es el 1. El 1. Vamos a ver. 15 lo divido entre 7. Pues 2 por 7, 14, sobra 1. Entonces aquí se me transforma en 1 y sub 3. Muy bien. Excelente, Mariana. Entonces, y sub 3 tiene que ser congruente con 1 módulo 7. Muy bien. Excelente, chiquillos. Y chiquilla. Ahora viene el paso 4. El paso 4 es definen la solución. ¿Quién es la X? La teoría dice que la X es A1 por M1 por Y sub 1, más A sub 2 por M2 por Y sub 2, más A sub 3 por M3 por Y sub 3. Y terminamos hasta ahí porque tenemos un sistema de congruencias con, bueno, tenemos 3 congruencias lineales, entonces son 3 opciones. Entonces, ¿quién es la X? La X va a ser el A1. Este es el A1, este es el A2 y este es el A3. Entonces va a ser 1 multiplicado por M1, pero M1, observen que es, el M1 es 35, entonces sería 1 por 35. Por el Y sub 1, el Y sub 1 habíamos encontrado que valía 2, era este cuadro que está acá. Entonces aquí colocamos 2. Entonces por 2. Más A sub 2. Pero la sub 2 valía 2, entonces quedaría 2 por el M sub 2. El M sub 2 no era 35, el M sub 2 era 21, entonces 21 por el Y sub 2 que era 1, más el A sub 3 que era 3. Vamos a devolvernos, aquí está, es 3, por el M sub 3 que resultó ser 15, 3 por 15, por el Y sub 3 que resultó ser 1. Entonces, la teoría dice, la X es igual a eso, pero más allá, X va a ser congruente con esto, módulo M mayúscula. Entonces, X va a ser congruente con esto, módulo, y vean que la M mayúscula era exactamente 105, entonces módulo 105. Muy bien, entonces X va a ser congruente con, chiquillos, alguno que me haga esto, 1 por 35 por 2, más 2 por 21 por 1, más 3 por 15 por 1, ¿cuánto le da todo ese cálculo? 1 por 35 por 2, más 2 por 21 más 1. A ver, ¿cuánto les da? 157. 157. Sí. Ok, muchas gracias. Módulo 105. Pero vea lo que dijo Mariana, da 157. 157 es más grande que 105. Entonces, ¿cuál es el residuo de dividir 157 entre 105? ¿O cuánto me estoy pasando de 105? Entonces, esa es una solución, pero hay que dejarla dentro del módulo. Entonces, ¿qué pasa si hacen 150? ¿Cuál es el residuo de dividir 105 entre 57? 52. 52, perfecto. Entonces, quiere decir que queda que X es congruente con 52, módulo 105. Esto que está aquí, chicos y chicas, es exactamente la respuesta. Ah, este no es el paso 4, este es el paso 5. Vamos a arreglarlo aquí para cuando lo revisen. Entonces, por lo tanto, de esta forma, X tiene que ser igual a, a 52 más 105 por T, con T que pertenezca a Z. Entonces, cualquier T que se den va a resolver ese sistema de congruencias lineales. ¿Ok?
Forma de revisar, vean que yo tengo el 52. Entonces, vean que sí funciona. ¿Por qué funciona? Porque vean que si a 52 yo le quito 1, queda 51. Y 51 es múltiplo de 3. Si al 52 yo le quito 2, al 52 yo le quito 2, queda 50. Y es múltiplo de 5. Y si al 52 yo le quito 3, me da 49. Y es 7 por 7, que es múltiplo de 7. Entonces vean que el 52 es una solución particular. La próxima solución que tengo que encontrar, tengo que sumarle 105, que fue el 157, y ya tengo otra solución. Quiero encontrar otra solución. Al 157 le vuelvo a sumar 105 y encuentro otra solución. En particular, esta es la solución general. ¿Dudas, preguntas con este ejercicio, chiquillos, donde se usó el teorema del resto chino? ¿No? Muy bien. Entonces, bueno, vean que es muy práctico. Para verse bien en la construcción del teorema, pero bueno, ahí les pido que hagan las observaciones al respecto. Una variación del sistema, del teorema de Chino del resto es esta, chiquillos. Pero la diferencia ahora es que el máximo común divisor entre m sub i y m sub j divide a la diferencia de dos de ellos. Es decir, tenemos que ahora m1 y m2 no son primos relativos, puede ser que sean múltiplos de alguna diferencia de ellos. Entonces, lo que pasa es que cuando hay solución, si es que la hay, ¿verdad? Es única y va a ser el módulo del mínimo común múltiplo entre m1 y mk. Aquí la mejor recomendación es que si hay solución, se puede obtener despejando y sustituyendo como en el ejemplo 3.19, es decir, como lo hicimos al inicio. Pero es la mejor recomendación que les doy para hacer este tipo de ejercicio. Entonces, si no son primos 2 a 2, es decir, no se puede aplicar el teorema chino del resto normalmente, entonces tenemos que hacer la técnica de sustitución. Entonces, veamos este sistema. Yo voy a resolverlo con un caso. Ya con esto terminamos la clase. ¿Sí? Ya con esto terminamos la clase y ustedes resuelven los casos que faltan. Entonces, vean que vamos a usar ahora no el teorema chino del resto. ¿Por qué no se puede usar el teorema chino del resto? Porque vean lo que pasa en el paso 1. El máximo común divisor entre 6 y 8, vean que 6 y 8 tienen mitad. La mitad de 6 es 3 y la mitad de 8 pues resulta y sucede que va a ser 4. Entonces vean que el máximo común divisor es 2. Vean que no son primos 2 a 2. Pero más importante, como decía el teorema anterior, vean que note que el 2 divide a la resta de dos de ellos. Por ejemplo, 4 menos 2. Entonces aquí como uno dice, oh, por Dios, no se puede aplicar el teorema chino del resto, ¿verdad? Entonces uno se pone así como, oh. Entonces, ya aquí no podemos usar la técnica que vimos antes. Entonces, paso número 2, debemos usar sustitución. Debemos usar sustitución. ¿Ok? Entonces, vean lo que pasó. El máximo común divisor, agarré dos de ellos, 6 y 8. ¡Ay, dio 2! Pero el 2 divide a la resta de algún a sub 1 con algún otro a sub algo, listo. No se puede aplicar la técnica anterior. Entonces, ¿en qué consiste la técnica de sustitución? Pues vamos a hacerlo con pasos. Primer paso, agarre que x es congruente con 4 módulo 6. Eso significa que x menos 4 es lo mismo que 6 por algo. Pongámosle que por un t sub 1. T sub 1 que pertenece a z. Ah, pero esto quiere decir que x es igual a 6 por t sub 1 más 4. Muy bien. Entonces, ¿qué hacemos? Sustituir, vamos a ponerle arroba, sustituir arroba en, y vamos a ponerle que esto es 1, 2 y 3. Entonces vamos a sustituir en 2. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar que 6 por t sub 1 más 4 tiene que ser congruente con 2 módulo 8. Pero esto quiere decir que 6 por t sub 1 tiene que ser congruente con 2 menos 4
módulo 8. Pero eso significa que 6 por t sub 1 tiene que ser congruente con menos 2 módulo 8. Pero observen que el 6 se puede ver como 2 por 3. El 6 se puede ver como 2 por 3. El menos 2 se puede ver como 2 por menos 1. Y el 8 se puede ver como 2 por 4. Y se acuerdan lo que habíamos hablado. Nosotros teníamos una técnica en la cual podíamos cancelar los dos, pero el módulo se reduce. Entonces uno dice, oh, por Dios, ahí el módulo se reduce. Entonces va a quedarnos que 3 por t sub 1 es congruente con menos 1 módulo 4. Y observamos lo siguiente. El máximo común divisor entre 3 y 4 es exactamente el 1. Y el 1 divide al menos 1. Entonces esto implica que hay una solución módulo 4. ¿Ok? Entonces hay una solución módulo 4. Entonces como hay una solución módulo 4, quiere decir que yo lo que tengo que hacer es que a 3 t sub 1 debe ser congruente con menos 1. Pero como yo no quiero usar números negativos, sumo 4. Entonces, si a menos 1 le sumo 4, pues me va a quedar 3. Entonces me va a quedar que 3 sub 1, 3 por t sub 1 es congruente con 3 módulo 4. Eso es para no usar números negativos. Chiquillos, ¿y cuál es el inverso de 3 en Z4? Porque yo ocupo quitar ese 3. Entonces, ¿por qué multiplico el 3 para que me dé residuo 3? 3 por 3, ¿3 por qué? Me genera residuo 3 en módulo 4. ¿O cuál es el inverso de 3? Turururum, turururum. Lo pueden hacer con ensayo y error también, no hay problema. O pueden hacer identidad de Bezout. Pero bueno, 3 por qué me da residuo 3. Esa es la pregunta. A preguntarle a Esteban, que no ha participado, hoy siempre participa. Esteban, ¿qué número se te ocurre aquí? Ya sabía yo. Este. Ahí Puede se me voltear. oye. Ok. ¿Ah? No, no, creí que no se me veía. Sí, usted dice 3 por qué, 3 por qué me da residuo 3. O 3 por qué a la hora de dividir entre 4 me da un residuo 3. Residuo 3. Eso es lo que andamos buscando. Hay varias formas de hacerlo, o el inverso de 3, como usted quiera. O 3 por qué, a la hora de dividir entre 4 me da residuo 1. Cualquiera de esas me puede ayudar. Residuo 1. Sí, residuo 1. Porque yo ando buscando el inverso del 3 en Z4. Que estoy bateando, a ver. Vamos a ver. Vamos a ayudarles. Si usted se equivoca, empiece con la tabla 1, 2, 3 y 4. Si tuviera la tabla de Z4, y aquí tuviera el 1, el 2 y el 3, el 4, 3 por qué me da 1. 3 por 1 dará 1. 3 por 2 me dará 1. 3 por 3 me dará 1. ¿O será que el 3 por 4 me da 1? Turururum. Bueno, 3 por 4 no. 3 por 4 no, porque da 12. Y 12 es múltiplo de 4. No, no funciona. Ajá. 3 por 3. 3 por 3 creo que tampoco. 3 por 3 tampoco. Creo que no. Porque me da 9. 9 entre 4. No, faltarían 2. Ujú. Bueno, si alguien sabe que ayude, pero no perder tanto tiempo. 3 por 2. No sé. Entre 4 no da residuo 1. Vamos a ver.
3 por 4, 3 por 12. 4 es 12. Se escucha, se está yendo aguacero. Ahí se escucha, feo. Vamos a ver, 3 por 4 es 12. Ajá. 12 dividido entre 4 da 3. 3, no. Da residuo 0, ¿ah? Sí, 0, perdón. Profe, una pregunta, es que en Z4, ¿por qué se está contando el 4? Ya me enredé. Ay, sí, cierto. Es hasta aquí. Con razón. Sí, porque dan 0, sí. Y es el inverso de 3. El inverso de 3, sí. Y si uno hace la tabla cuando la desarrolla bueno, si yo multiplico 3 por 3 va a dar 1, ¿no? Ah, ok. 3 por 3 da 9. ¿Qué 3 por 3 da 9? Y 9 dividido entre 4, vamos a ver, 4 por 2 dan 8, y a 9 da 1. Sí, entonces este 9 se cambia por un 1, ¿ah? Ujú. Entonces, el inverso del 3, el inverso de Excelente. 3 en Z4 es el 3. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ya resolvimos nuestro problema. Quiere decir que en Z4 yo multiplico por 3 a ambos lados. Por 3 a ambos lados. Entonces, al multiplicar por 3, 3 por 3 da 9. Pero aquí queda que 9t sub 1 es congruente con 9 módulo 4. Pero 9 ya sabemos que deja residuo 1. Y ya sabemos que el 9 también deja residuo 1. Entonces quiere decir que t sub 1 tiene que ser congruente con 1 módulo 4. Hasta ahí sí me siguieron, chiquillos. Entonces, volviendo a Esteban, entonces ahí ves, Esteban, ahí el inverso del 3 era el mismo 3, en módulo 4. Ok. Listo. Ahora, pero ¿cuál fue el problema? Vean el problema que tenemos ahora. Nosotros tenemos una solución única módulo 4, pero nosotros no teníamos módulo 4. Nuestro problema original era con módulo ¿cuál? O sea, me voy a explicar. Yo tenía módulo 8 y pasé a módulo 4. Pero de acuerdo a lo que vimos, si yo encuentro una solución módulo 4, esto desprende dos casos. Quiere decir que T sub 1 tiene que ser congruente con 1 módulo 8 y T sub 1 tiene que ser congruente a este 1 le sumo 4 para poder encontrar la próxima solución. Entonces 1 más 4 da 5. Entonces quiere decir que en módulo 8 tenemos dos soluciones. Tenemos 1 y tenemos 5. Entonces esto genera dos casos. Es decir, tengo que generar un caso trabajando con T sub 1 con 1 y otro caso trabajando con el 5. Yo voy a trabajar con el caso del 1. Vamos a suponer que seguimos con que nos dio 1. Luego ustedes trabajan en la otra rama donde dio el 5. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Seguimos con el caso, voy a ponerle estrella. Qué lindo, una estrellita ahí. La estrella más fea. Entonces, este es el caso estrella. Este es el caso estrella. Ajá. Y este es el caso sol. Qué lindo, ¿eh? Entonces, bueno, si yo sigo trabajando con el caso estrella, entonces quiere decir que T sub 1 era congruente con 1 módulo 8. Pero esto significa que T sub 1 menos 1 es 8 por T sub 2. Es decir, con algún T sub 2 que pertenece a Z. Ah, pero eso significa que T sub 1 es 8 por T sub 2 más 1. Muy bien. Y como X era, ¿quién era X? Vamos a devolvernos. Ah, ya está. X era 6T sub 1, 6T sub 1 más 4. Por aquí estaba, vamos a ver. Sí, vean que es arroba. X6 es 6T sub 1 más 4. Entonces, la parte B, en la parte B, lo que hacemos es que como X es 6T sub 1 más 4, quiere decir que X es lo mismo que 6 veces T sub 1, que era 8T sub 2 más 1. Y le sumamos 4. Entonces, quiere decir que X es igual a 6 por 8, 48 T sub 2, más 6 por 1, 6, más 4. Quiere decir que X es 48 T sub 2
más 10. Entonces, ya aquí tenemos la X ahora usando T sub 2. A este resultado le vamos a poner B arroba. Entonces, ¿qué hacemos? Sustituimos B arroba en, vamos a vernos por acá, vamos a sustituir ahora el B arroba exactamente en 3, porque vean que ya lo habíamos sustituido en 2. Entonces, sustituimos en 3. Entonces, vamos a tener que 48 T sub 2 más 10 es congruente con 1 módulo 9. Módulo 9. Entonces, me está quedando que 48 T sub 2 más 10, bueno, el 10 es lo mismo que tener un 1 en módulo 9, porque ese es el residuo. Ahora va a ser 10 dividido entre 9, y 9 por 1 es 9, el residuo va a ser 1. Entonces, por eso el 10 se cambia por un 1. Y el 48 lo podemos cambiar. Vean que 48 dividido entre 9, vean que 7 por 8, 6 por 9, 54, 5 por 9, 45, el residuo es 3. Entonces aquí quedan 3. Los 1 se puede cancelar y queda que 3 T sub 2, queda que 3 por T sub 2 es congruente con 0 módulo 9. Ojo a eso. Queda que 3 por T sub 2 es congruente con 0 módulo 9. O sea, lo que hemos encontrado es que 3 por T sub 2 menos 0 es 9 por T, con T que pertenece a Z. Es decir, 3 por T sub 2 es igual a 9 por T, con T que pertenece a Z. Y ahí, en efecto, lo que nos está diciendo es que 3 veces T sub 2, cámbielo por 9T. Eso es lo que nos está diciendo el ejercicio. Por lo tanto, este resultado que le vamos a poner, le vamos a poner, vamos a ver. Bueno, aquí yo puedo dividir entre 3 para despejar el T sub 2 más fácil. Entonces, T sub 2 al dividirlo entre 3 me queda 3T. Entonces, T sub 2 es 3 por T, con T que pertenece a Z. A este le vamos a poner C arroba. Entonces, sustituyendo C arroba en B arroba, tenemos que la X es lo mismo que 48 por T sub 2, pero T sub 2 era 3T más 10. Entonces tenemos que X es 48 por 3. Entonces, si hacemos 48 por 3, si hacemos 48 por 3, 48 por 3, me da 144. Entonces aquí queda 144T más 10. Entonces, ya aquí tenemos la X despejada, pero solamente una solución. Porque vean que aquí solamente trabajamos el caso estrella. Entonces, el ejercicio va a ser determinar la otra solución, siguiendo el caso, y le vamos a poner el caso sol. Ese va a ser el ejercicio para ustedes. Ahora sí, quiero que noten lo siguiente, chiquillos. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo entre 6, 8 y 9? El mínimo común múltiplo entre 6, 8 y 9. Bueno, recuerden que yo hacía 6, 8 y 9. Y me fijo que tienen en común. Bueno, tienen mitad. La mitad de 6 es 3. La mitad de 8 es 4. Y 9 no tiene nada. Luego puedo sacar tercera. La tercera de 3 es 1. La de 4 no tiene. Y la tercera de 9 es 3. Puedo sacar mitad. 1 no tiene. La mitad de 4 es 2. Y 3 no tiene nada. Puedo sacar otra vez mitad, que va a ser 1, 1, y esto sigue siendo 3, y esto saco tercera. Queda 1, 1 y 1. Entonces, el mínimo común múltiplo es la multiplicación de 2, 3, es la multiplicación de 2 por 3, por 2, por 2, por 3. Así es, ¿verdad? No. Bueno, es 2 por 3, por 2, por 2, por 3.
Sí, el mínimo con un múltiplo va a ser entonces 72. Eso es lo que quiero que vean. Entonces, si aquí no me he equivocado, entonces lo más importante es recordar esto, que cuando hay solución y es única, es módulo el mínimo con un múltiplo de esos elementos. Aquí lo que me extraña es que me dio 144 y el mínimo con un múltiplo es 72, pero el doble de 72 da 144. Entonces, eso quiere decir que entonces me está quedando duplicado. Hay algo ahí raro. Pero veamos a ver si el 10 es una solución. Ya con eso nos la jugamos. Vamos a ver, si al 10 le quito 4, me queda 2. Si al 10 le quito 2, me da 8. Si al 10 le quito 2, me queda 8. Así, vean que el 10 funciona porque si a 10 yo le quito 4, me queda 6 y el múltiplo de 6. Si al 10, perdón chiquillos, si al 10 yo le quito 2, me está quedando es 8, el múltiplo de 8. Y si al 10 yo le quito 1, me queda 1, que es el múltiplo de 9. Entonces, yo lo que quiero que vean es que el 10 en efecto es una solución particular. Lo único que no me está dando es el módulo, porque debería ser 72 y tengo 144. Pero bueno, cualquier cosa, pues puede ser que la otra solución sí me permita encontrar entonces las alternativas. Pero bueno, traten de hacer ese ejercicio y cualquier cosa, pues hay nada más de revisar. Bueno, dudas, preguntas, pero técnicamente es usar la sustitución, chiquillos, y saber sacar el inverso en algún módulo, ¿verdad? Y recordar aquella parte donde el módulo se duplica o se divide entre dos y genera más soluciones. Bueno, no, técnicamente entonces no, chiquillos. De aquí terminan los ejercicios. Aquí ya tenemos lista la clase. Cualquier cosa, entonces, tienen estos dos problemas. Resolver esta congruencia. Aquí sí se puede usar el teorema chino del resto, porque todos son primos relativos entre sí. Y este problema, que involucra otra vez el teorema chino del resto. Porque vean que ahí nada más lo que hay que hacer es adecuarlo y formar un sistema donde X representa la bolsa con bolillas. Muy bien, chiquillos. Entonces, si no hay dudas, preguntas, quedamos por acá y los dejo con esos ejercicios donde aplican el teorema chino del resto. Oye, profe. Bueno, pura vida, chicos. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, Hasta profe. luego. Gracias. Bueno.